Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición, hermanos y hermanas de todo este mundo, y a todos los que siguen realmente la escritura de la santidad, pues que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición a todos, que les dé salud, que les dé sustento y sobre todo que les dé de esa palabra viva, de lo que sale de su boca, de ese entendimiento para poder entender el propósito de Él en nuestras vidas. Por eso hay que pedirle a Él que nos dé sabiduría, conocimiento de arriba, que no venga del ser humano, que no venga de este mundo. Así es, pues que la va les bendiga con toda bendición. Y una vez más, aquí estamos con la escritura de la santidad, escudriñando las sagradas escrituras, pues para poder hacer su voluntad. Hoy le voy a estar hablando de, pues, una enseñanza más, perdón, una enseñanza más de lo que le llaman la Trinidad. Hoy vamos a estar escudriñando bien la escritura para ver lo que es el Hijo, que le llaman Hijo. ¿Qué es un hijo? El Hijo de Dios, que le llaman. Porque así dicen las Biblias. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Mm? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le pusieron. La mayoría de Biblias así viene. Pero el contexto, ¿cuál es? Acuérdese que el contexto es realmente lo que realmente se habló en ese momento. Bueno, vamos a la escritura de la santidad. Lo que tiene que quedar bien claro, primero que nada, antes que todo, que hay un solo Dios. Vamos a llamarle Dios para que me entienda. Es nomás para que me entienda. Acuérdense que la palabra Dios, pues viene del mundo. Hay mucha gente que me pregunta, me mandan, pues, mensajes por la red social, por el WhatsApp, sobre todo, y les agradezco a todos los que me mandan, pues, mensajes, cosas, preguntas, y me preguntan, ¿por qué tengo que hablar una palabra primero en hebreo y luego en español? ¿Que por qué no lo hablo todo en español para no andar batallando? Pues fíjense que esto no depende de mí, porque desde que yo empecé, ya tengo ya pues unos 10 años más o menos, o más de 10 años, por ahí 11 o 12 años, de que empecé a escudriñar en los idiomas originales. La escritura, la mayor parte de lo que le llaman malamente Antiguo Testamento, que no es Antiguo Testamento, es el primer testamento. ¿Ve? Por eso le digo, hay que ir al idioma para poder entender. Usted le dicen una cosa y la gente así lo agarra y no escudriña, no busca, nomás le cree a la persona. Pero la mayor parte de lo que le llaman Antiguo Testamento está en hebreo. Y hay varios libros y muchas palabras que están en arameo. De hecho, hay traducciones arameas que se llaman los Targumim, el Targum. Targum es singular y Targumim es plural. Bueno, y el Nuevo Testamento está en griego. No hay en ninguna parte, en ningún lado, ya se ha comprobado, ya hay pruebas suficientes, que no hay en ninguna parte ningún libro del Nuevo Testamento que esté en hebreo, como muchos han dicho que Mateo es hebreo, que otros libros son hebreos. No, no hay ninguna copia más que en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo Testamento está la mayor parte en hebreo. Y acuérdense que estas lenguas vienen de otras lenguas, vienen del fenicio, la escritura fenicia,
que esa se perdió por allá y la dejaron y luego agarraron el hebreo cuadrado, que es como el arameo, que es el que usamos ahorita. Pero hay un lenguaje muy bueno que se debe de usar. Y entonces, escudriñar, mire, por ejemplo, la palabra Elohim. Hay un solo Elohim, dice la escritura. Dios es uno y no hay otro. O sea, no hay más, no hay otro. Bueno, si lo leemos en hebreo, diría algo así como Elohim hu echad bein ahar. Bein ahar. Ahar. Así como ahar. Bueno, Elohim hu echad bein ahar. Eso sería. Pero tiene mucho, porque es echad. Y esa palabra echad, hay mucha gente que le ha metido cosas. Dice, no, es que la palabra echad, vamos a que el hombre y la mujer eran echad. Que todo Israel, todas las personas eran ejad. Sí, pero el contexto. Se van por el lado de que son muchos y que son uno. ¿Eh? Y empiezan a agarrar ideas y eso no es verdad. Miren, la palabra Elohim es una palabra plural. Y esa palabra plural, cuando se le aplica al verdadero creador, cuando le aplicamos la palabra Elohim, cuando se le aplicamos a los dioses falsos, queda en plural, dioses. Se traduce como dioses. Pero cuando se le aplica a Elohim, ahí es uno. Es una cosa muy grande que está ahí en el hebreo. Y todas las traducciones que hay en hebreo, que son de los escribas allá, de los que escribían la Biblia allá, en los judíos, todos concuerdan que Elohim es uno. Que nunca jamás dicen que es una unidad compuesta. Esa la metieron por acá en los tiempos modernos, por acá. De hecho, hay mesiánicos como la señora esta Liliana Hunter, que es una mesiánica que antes era cristiana, era católica y no sé qué tanta cosa. Dice ella que es una unidad, o sea que son varios, pero no hay ni un texto para sostenerlo. En ninguna parte hay que diga que Elohim son varios, varios en un Dios, o como dicen los trinitarios, tres personas en un Dios. No hay texto para sostener. Y los textos que hay cuando dice hagamos o descendamos, hay varias palabras que se pronuncian como si fueran plural. Pero en Elohim no hay plural que haya varias personas o varios dioses o varios seres. No hay sustento bíblico, no hay ni un texto que sostenga algo de eso. Todos los textos son monoteístas, un Dios. Por eso, esta palabra que yo le leí ahorita, Elohim Hu Echad Bein Ahar, es que ahí no hay nadie más que uno. La misma escritura te mata. Vamos a primera carta de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios. Ahí en el verso 4, 1 Corintios 8:4, mira lo que dice, vamos a la escritura. Es que esto tiene que quedar bien claro. Si alguien dice que sí existe una Trinidad, tiene que sostenerlo con la escritura que hay un Dios trino. Y no hay ningún Dios trino en la escritura. No hay nada. No hay en ninguna parte. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué sostenemos esas cosas? ¿Con qué? ¿Mm? ¿De dónde salió eso de tres dioses? Ahora, dicen ellos, la primera persona es Dios. La segunda es el Hijo.
La tercera es el Espíritu. Ahora dicen, el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu. Todo esto yo ya lo he repetido muchas veces y lo sigo repitiendo porque no tenemos sustento bíblico para eso. Sacan ideas, mire, sacan ideas como estas, mire. Yo nomás me quedo pensando, digo yo, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Dónde está el entendimiento espiritual? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Es un texto muy citado por los trinitarios. La gracia del Señor Jesucristo. Ahora, si son diferentes personas y no son iguales, son coiguales porque dicen que son un Dios y son coeternas. Pero ¿dónde dice eso? Yo nomás pregunto, ¿dónde dice? La escritura no permite sabiduría humana. La escritura no permite error, ni pureza, ni engaño. La escritura no permite que le agregues nada. La misma escritura te tumba. Dice aquí el último texto de 2 de Corintios. Es el último texto, antes de entrar a Gálatas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. O sea, la gracia del Señor Jesucristo, el amor es de Dios, ¿m? Y la comunión del Espíritu Santo. Es la comunión del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer con eso? Aquí hay tres cosas. La gracia, el amor y la comunión. La gracia del Señor Jesucristo, entonces no es la gracia de Dios. Entramos a Gálatas, capítulo 2, verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues no que era de Jesucristo. No desecho la gracia de Dios. La comunión es con el Espíritu, no con nadie más, pues se supone que son diferentes. Primera de Corintios, capítulo 1, mire, verso 9. Fiel es Elohim, Él es la emunaj, Él es el fiel. Es el Naamán, la fidelidad de Él. Fiel es Elohim, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Yahushua Hamashiach, nuestro Señor. ¿Ve? Es que no podemos dividirlos y lo dividen. Es que acá estaba el Hijo y el Padre estaba allá, en los cielos. Dice una voz desde el cielo. Pues es una voz esa voz es omnipresente y omnipotente y de todo. Si el Padre habla y quiere que todo el universo, todo el espacio que existe, él no es un ser de espacio. Y si quiere que todo el espacio escuche su voz, lo hace, porque es todopoderoso. ¿Cómo le hace para atender a tantas oraciones de las personas en el mundo? Si somos más de 8,000, no que todos oren, porque no oran ni la cuarta parte. No, es mucho. La cuarta parte son 2,000 millones, no creo que oren 2,000 millones. Algunas 3 o 4 de esos 8,000 millones son las que oran. Y hacen oración mal al revés. Es que, mis amados, si no queda bien claro que existe un solo ser, Deuteronomio 32-39 dice, no hay dioses conmigo. Con él no hay Dios. Isaías 43:10 dice, no fue formado ningún Dios ni antes ni después de mí. O sea, existe una forma de Dios nada más, un solo ser. Y no hay más. Beinahar, dice ese Ejad. Ejad es uno. Cuando se le aplica a él la palabra Ejad es uno. No que sean varios. No estamos tomando en cuenta el uno.
Cuando habla de la mujer y del varón, que es uno, ahí está hablando de dos personas que son uno. No que uno son dos personas al revés. Pero ¿cómo lo agarran al revés? Todas las personas de Israel son un solo pueblo. ¿Mm? Pero están tomando al revés, que ese solo pueblo, ese uno, son todas las personas que están dentro. ¿Ve que es una unidad? No es una unidad, jamás. No hay cómo sostenerte ni siquiera en la literatura judía. No hay. No hay pruebas para eso. Es un invento. Entonces, siempre están dividiendo al Padre y al Hijo, al único Dios verdadero, como lo dice Juan, miren, vamos con Juan. Es Johanán, no es Juan. Capítulo 17. Miren lo que dice en el verso 3. Y esta es la vida eterna. Ahí no dice vida eterna. ¿Por qué le leo en griego? ¿Por qué le leo? Porque en griego no dice así. ¿Por qué le leo en hebreo? ¿Por qué? Porque en hebreo no dice como dice en nuestro idioma. Y luego con los inventos que hace la gente. Mire, a la mayoría de gente no le importa la verdad. Respetar la verdad así con límite. Que el límite de nosotros, nomás lo que está escrito. Y dentro del contexto. Esta es la vida eterna. Ahí no dice vida eterna. ¿Mm? Ustedes piensan que la vida eterna está en la escritura. Leían la escritura, escudriñaban la escritura en Juan, en Johanán 5:39. Y si ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué hablan las escrituras? De la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? El Mashiach. ¿Y es otro? Ah, entonces la vida eterna que sale del Padre es otro. ¿No es el mismo? Claro que no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Él. El único Dios verdadero al que pusieron aquí. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese lenguaje como está acomodado ahí. Y a Jesucristo, o al otro. Y ahí es donde empieza el problema. Mira lo que dice el verso 5, mire. Ese es otro problema más grave. Y ahí no lo dice así en el griego. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ese es el verso 6. Ahora vamos al 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ve como está hablando el lenguaje ese, como si estuviera otro ser al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Ahí está el Hijo Eterno. No hay ningún texto que diga Hijo Eterno. Ni un texto que haga eso. ¿Mm? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, vamos a leerlo en griego. Miren lo que dice en griego. Tengo una Biblia en griego. Ok. Johanan. Ahí no dice Johanan, porque es griego. Johanan es hebreo. Pues es un nombre hebreo. Ok, dice Afti de Estín y Aionios o Eonios, se pronuncia de cualquier forma. Ve, ahí no dice eterno. Y la palabra vida se dice soy. Aionios soy, dice Afti de Estín y Aionios soy. Ina ginoscosi. Ginoscosi viene de ginoscos, conocimiento. Dice cetón monón, es único, monón. Alitinón, teón, kai, on, apesteilas y Yahushua Hamashiach. Dice apesteilas y a Yahushua al que tú has enviado.
Esta es la vida eterna. Ahí no dice vida eterna. Dice, esta es la vida. Es la vida que tiene un tiempo escondido en Elohim, porque es la palabra aionios. En el griego era, esa palabra se la agregaban a los dioses de ellos, por eso viene del problema, viene. Por eso tiene que ir al contexto hebreo, no porque viene de la palabra olam, olam, que es la misma palabra traducida al griego, eonios. Eonio, así es, eonio como, y eonios es en plural, o aionios, es es como el tiempo de las edades o algo así lo traducen, que eran los dioses de las edades, ¿ven? Pero no significa eso, es un tiempo escondido, que esa vida que Él nos da, el tiempo está en Él, escondido en Él, es un tiempo escondido en Él, ¿ven? La voluntad está en Él. ¿Mm? Y es el conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, saber cosas de Él, no, porque es la palabra ginoscosi. Dice, aionios soy ina, esta es la vida eterna, que te conozcan. Le pusieron aquí alitinón, alitinón teón, Dios verdadero, el único Dios verdadero. Monón alitión teón. No, ahí no. Ese alitinón viene de aletheia, de una palabra que la traducen como verdad. Para decir verdadero, alitinón o alitión, alitión o aletinón. Tiene varios significados. Pero esta palabra no, no dice verdadero, no. Es lo más grande que el Padre nos da, lo verdadero, pero no es así. Es todo aquello que no puede ser olvidado y ocultado. O sea, es como quitarnos el velo. Oiga, la mayoría de gente trae el velo. Por eso trae el problema de la Trinidad. Esa palabra aletheia, para verdad, es todo aquello que no se puede olvidar o ocultar. Por eso tiene que ser revelado al mundo. Ya fue revelado en el primer siglo. La verdad absoluta. Entonces ese Dios verdadero es el mismo Mashiach. ¿Mm? Si hay un solo Dios, ¿usted cree que a Tomás iba a ser engañado cuando toca la piel donde había sido con la lanza picado ahí, lo traspasaron, donde lo traspasaron al Mashiach, donde muere en el madero, lo traspasó la lanza y chorreó la sangre ahí? ¿Eh? Usted me se imagina tocar la piel de él. Santo Señor, es algo muy grande. Tomás que no creía. ¿Y qué dijo? Ahí le pusieron bienaventurados los que no vieron ni creyeron. No dice así. Por eso hay felicidad en el cielo, dijo el Señor. El Adón, el Mashiach. Por aquellos que no vieron, no me vieron en persona, pero lo exhibieron. Eso está ahí en primera carta de Pedro 1, 10 y 11, que no era para ellos, pero se les reveló a ellos. Por eso del verdadero, aquellos sabían quién era el verdadero. Por eso Tomás, cuando toca la piel y toca
las heridas, ¿m? Cuando toca, dice, mi Señor y mi Dios. El único Dios de ellos era Elohim. Y ahí lo estaban contemplando. Por eso Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, dice lo que era desde el Bereshit. ¿Qué era en el Bereshit? Elohim. Por eso dice Bereshit Elohim. Si leemos el primer texto de Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Dice en hebreo. Pero no es leerlo en hebreo y no entender. ¿Para qué se lee en hebreo? ¿Para qué si no lo entendemos? Hay que entenderlo a la luz de la escritura. Bereshit. El Reshit viene siendo la causa y el origen y el propósito principal de todas las cosas. Eso es el Reshit. Ahí le pusieron en el principio. ¿Quién sabe? Por eso andamos como andamos. Santo Señor Kadosh. Santo y Kadosh parece lo mismo. Cuidado con eso. Elohim Hu Echad Bein Ahar. Es uno y no hay más. No hay otro. Entonces, ¿quién es el Mashiach? ¿Es otro Dios? ¿Es otro ser? Es la segunda persona de la Trinidad, que no es la primera, es la segunda. Entonces, ¿por qué le dijo Dios, Tomás? Si Juan 1:1, y estamos en el mismo Juan, ahí, es el mismo Evangelio de Juan. En el capítulo 20, por allá, es donde está Tomás. Por eso dijo el Mashiach, hay felicidad en el cielo. Elohim es feliz por aquellos que 600, 700 años, 500 años, antes del Mashiach, exhibieron la verdad, al verdadero, al etinón, teón, al Elohim, que es la verdad presente, la verdad suprema, que no puede ser ni olvidada ni ocultada, que tiene que revelarse a todos. Eso es lo que está hablando. Pero ¿cómo se va a revelar? Vamos a Mateo capítulo 11, verso 27, siguiendo el texto de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Se trata del testimonio, del conocimiento. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Él es la vida. Por eso dijo primera carta de Juan 1:1 y 2. Lo que era en el Reshit. Lo que ellos tocaron. Ellos lo tocaron. Ellos lo contemplaron. Ellos anduvieron con Él. Ellos lo miraron, lo tocaron, lo contemplaron. Qué grande y maravilloso fue lo que ellos vieron, aunque sufrieron mucho. No, acá nosotros andamos con pura peleadera y divididos, y acá está mi iglesia, y que acá está la verdadera, y que acá está, y si es pura basura. Yo se lo digo bien claro, y a mí no me importa si se enoja la gente conmigo, a mí no me interesa nada. Si usted quiere creer lo que quiera creer, usted es libre de creer lo que usted quiera creer. Yo no manipulo a nadie ni le ando diciendo que me crean a mí. Tiene que revelarse por el poder de Él, no de un simple ser humano como yo, pecador. Como dijo Rab Shaul, de los pecadores soy el primero. Pues si Pablo fue el primero, yo soy el segundo, yo creo. Ahí estoy igual, está peor la cosa. No, mis amados y mis amadas hermanos y hermanas, esto es muy serio. Y si esta verdad no está en su corazón, no la ha recibido, usted no ha recibido nada. Usted ha recibido basura de tantas iglesias y tantas sectas y tanta cosa. ¿Ve? Yo me encuentro a estos muchachitos
Mire, muy bien planchaditos, muy bonitos, muy arregladitos, muy peinaditos, con sus bicicletas, sus mochilas, sus folletitos, los mormones. Son puros jóvenes, jovencitas, muchachas y muchachos. Y me da una tristeza tan grande cuando uno los empieza a presionar. Se encuentran conmigo, que yo me dedico a la escritura, a la palabra, me gusta la palabra. Los empiezo a presionar. ¿Y qué es lo que hacen? Corren. Los testigos de Jehová es lo mismo. Llegan con sus folletitos, los empiezas a presionar, se enojan y se van. ¿Qué significa eso? Y cualquier secta es lo mismo. Secta es una denominación dividida de la otra, pero no están unidas. Tal Jesucristo mormón, tal Jesucristo de los testigos de Jehová, que no es el mismo. Allá el otro es hermano del diablo, Jesús es hermano del diablo, y acá es un Dios criado. Los adventistas es la segunda persona de la Trinidad. No estoy hablando mal de nadie. Es la triste realidad que se vive en este mundo. Yo conozco familias, mire, donde la mamá es adventista, el papá es bautista, ¿ve? Los hijos, pues uno anda con una testigo de Jehová, el otro anda con una católica. Están todos divididos, porque es la moda. Cada quien con su religión. No me digas nada. Yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío. ¿Qué es eso? Eso no es la voluntad del Padre Celestial. ¿Mm? Esta es la vida eterna. Que conozcas al verdadero, pero no es un conocimiento intelectual. No es información que te pongas en tu cabeza. Es un conocimiento de ser como Él, de imitarlo a Él, de seguir sus pisadas, de andar como Él anduvo, de hablar como Él habló, de pensar como Él pensó. ¿Le sigo? Si ya con eso ya, ni para dónde nos vayamos. ¿Usted piensa igual que Él? ¿Usted habla igual que Él? Se me hace que no. ¿Mm? ¿Qué les habla a las personas? ¿De qué les habla? ¿Mm? El punto número uno aquí es que hay un solo Elohim y es el Padre. Y del Padre proceden todas las cosas. Todo procede de Él. El Mashiach procede de Él, lo dice Juan 7, 28 y 29. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y no es un Padre y un Hijo literales. Es el papá y es el Hijo. No, eso no sirve. Eso no sirve. Porque el Padre viene siendo el único Elohim. A ver si el papá poco es un Dios. Pues claro que no. Solamente que se lo invente. Que sea el Dios de sus hijos, como mucha gente dice. Yo soy como un Dios para mis hijos, porque lo alaban y lo quieren. Bueno, pero eso no sirve. Eso es algo intelectual. El punto número uno es que hay un solo Elohim, el Padre. ¿Mm? Yahuwah es el Padre. En griego dice enas teos o pateras. Enas teos o pateras. Elohim ejad ha'ab. Porque la palabra ab es padre. Por eso Abraham es el padre de pueblos, de muchos pueblos. Porque la palabra am es pueblos. Abraham. Enas teos o pateras. Un solo Elohim, el Padre. Enas es uno. Yahuwah es el Padre porque
allá en Isaías, en el capítulo 63, del 1 al 19, lo puede leer todo. En el verso 16 se dice, tú eres nuestro Padre. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Existe un solo Elohim. Y no hay ni un texto que afirme que hay dos o tres. No hay ni un texto. Por eso la palabra, dice en el principio, dice, en el principio era la palabra, le pusieron verbo. Y el verbo era con Dios porque el verbo es Dios. Si es Dios, es el Padre porque es el único Dios. ¿No cree usted? Bueno, invente lo que usted quiera, pero si hay un solo Dios y esa palabra es Dios, es el Padre. Así de fácil. ¿Mm? Entonces el Mashiach es el que nos da a conocer al Padre. Juan 1:18, porque sale del seno del Padre, de lo más profundo del Padre. ¿Mm? De ahí sale la palabra del Padre y tomó forma humana. ¿Mm? Por eso el Mashiach les abrió el entendimiento. Por eso dice que vino a darnos entendimiento. Primera carta de Juan 5:20. Para conocer al que es verdadero. Vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Él mismo mandó su palabra, tomó forma humana y nos da entendimiento. ¿Mm? Ahí en Lucas 24, 44, 46, dice ahí que, miren lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. En toda la escritura. Por eso le dijo a los judíos en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras, ¿por qué? Porque piensan que en ellas tienen la vida, que el tiempo está en él. Es una vida cuyo tiempo está escondido en él. No, no dice vida eterna, porque es la palabra olam. Le vuelvo a repetir. Eonios, eonios soy. Eonios, dice eonios soy, o soy. Lleva una Z, Z, no, una letra griega. Dice soy, o soy. Eonios soy. Una vida cuyo tiempo está escondido en él. Y si está en él, pues óigame, no se termina nunca. Por eso el Mashiach les dijo, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, no se llama ley, es la Torá. De hecho, no dice ley. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Así está escrito. Y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. 3 días y 3 noches. La mayoría de gentes de las iglesias creen que se murió el viernes y se resucitó el domingo. Y eso es falso. Totalmente falso.
Entonces, el primer punto para el Mashiach es que el Padre dio la promesa de que Él iba a tomar esa forma humana, iba a ser llamado Ben, que no significa hijo. ¿Y qué le pusieron? El Padre y el Hijo. Por eso lo dividen. Pero es que es el Hijo, no es el Padre. ¿Mm? ¿No es igual? Pues ahí en Juan lo dice que es igual. Más los mismos fariseos le dijeron que era igual. Mire, se lo voy a leer. En Juan 5, 17 y 18, mira lo que dice. Y Yahoshua les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque lo andaban siguiendo por el Shabbat. Después le va a traer todo el Shabbat completo para que vea cómo es el Shabbat, no como el sábado, que festejan la gente, feliz sábado, santo sábado, como el adventista. No es que esté hablando mal de nadie, mis amados. Hay que tener cuidado con eso. No, el punto aquí es por qué agarran ideas. Practican ideas que en la Biblia no están. ¿Quiere usted guardar realmente Shabbat? Hágalo como lo hizo el Mashiach. Dice que sigamos sus pisadas. Mm. Aquí está todo lo que hizo el Shabbat. Pues al que había sido sanado le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho, porque era trabajo y infringías el Shabbat. Ni se dieron cuenta de lo que es Shabbat realmente. Y eran los judíos. Y hasta la fecha todavía están igual. Y Yahushua le respondió, mi padre trabaja. El padre trabaja en Shabbat, fíjese. Y acá dice que no. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ve? Que hay que trabajar. Pero en la obra de él hay que tener cuidado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Eran los matadores. Porque no solo quebrantaba el día del Shabbat, aquí le pusieron día de reposo. No es reposo, ni es descanso, ni nada de eso. Sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. ¿Ya ve? Es igual. No es diferente un padre a un hijo, no, porque en el contexto de Elohim, como padre y hijo, manda su palabra, esa palabra que dio allá, la promesa. No dice que lo prometió. Yo creo que nada lo prometió. Punto número uno para que tenga en cuenta ahí. ¿Dónde lo prometió? ¿Con quién? Vamos a Romanos capítulo 1. Mire lo que dice. Dice Rab Shaul, Doulos, esclavo. Ahí le pusieron siervo. No, ahí dice esclavo. Esclavo de Yahushua Hamashiach, llamado a ser enviado, emisario, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. El evangelio es Mashiach. Antes, por sus profetas en las santas escrituras. El verso 2. Que él había prometido. ¿Quién lo prometió? Mira, vamos a ver el texto 1. Otra vez. Porque no le puso atención. Rab Shaul, va y le llaman Pablo. Esclavo de Yahushua, llamado a ser apóstol. Está diciendo lo que es. Lo que fue encomendado. Apartado para el evangelio de Elohim. El evangelio de Elohim que él había prometido. Es el evangelio de Elohim. ¿Mm? O sea, el bien, que es el mismo, la misma palabra, la palabra que él prometió antes por sus profetas. Primera carta de Pedro 1, 10 y 12, hasta el 12. 1, 10, 11 y 12. Para que lo tenga en cuenta. Entonces, él lo prometió.
Por eso dice que hablaron de él. La Torá de Moisés dice, Moisés habló de mí, la Torá. Los profetas hablaron de mí. En los salmos David habló, por David era profeta. Lo dice Hechos capítulo 2, que era profeta. Era rey, era profeta. ¿Qué otra cosa más? Elohim lo prometió. Ahora Elohim lo envió. ¿Mm? Él lo envió. Así será mi palabra que sale de mi boca. Envió su palabra, vino esa palabra que es Ruach, que es vida, a Miriam, al vientre de Miriam, y concibió. Concibió. Dice que ya tenía 6 meses Elishiva, al sexto mes. Dice que se recluyó por 5 meses. ¿Mm? Ahí, leyendo el capítulo 1 de Lucas, ahí sale exactamente cuándo nace el Mashiach, que no tiene nada que ver con diciembre. Ahí sale la fecha exacta. Pero hay que escudriñar un montón de cosas. Sobre todo, mire, hay que escudriñar desde el verso 5. Hubo en los días de Herodes, el verso 5, Lucas 1:5, porque dice que él escudriñó todo. Por eso le puso todas las fechas aquí. Por eso dice que tenía 5 meses, lo que tenía 6 meses, lo que era el tercer mes, no, todo eso. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Secaryahu, de la clase de Abías. Era de la clase de Abías. ¿Qué significa eso? Abías. Esto no lo traía ahorita aquí en el estudio, pero lo estoy haciendo un recuento de las cosas. Porque dice que acá tenía 6 meses cuando concibió Miriam. Miriam era de la clase de Abías. Abías, el rey David, dividió en 24 órdenes los sacerdotes. Le quedaron 2 hijos a Aarón, tenía 4, 2 murieron en el libro de Vayikra, que le llaman malamente Levítico, se llama Vayikra. El Señor llamó, es Yikra. Ahí murieron 2. Y en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, divide en 24 órdenes de sacerdotes. Por eso dice que era de la orden de Abías, de la clase de Abías. Entonces, y aquí nos damos cuenta cuando empezaban las órdenes a servir en el templo, qué día eran principalmente, cuándo tenían que juntarse todos. Todo eso está en la escritura. Yo todo eso lo he escudriñado, gracias a Elohim. Mm. Vamos a la orden de Abías. Allá está en Crónicas. ¿Ve? Es la octava orden. Ahí está en Crónicas. Búsquele. No me crea a mí, búsquele. Mm. Ella se llamaba Elishiva, no Elizabeth. En la católica le pusieron Isabel. Nada que ver. Bien diluidos los nombres. Elishiva. Quiere decir que el cumplimiento del juramento en ellos se cumplía. Porque venía Johanán el Bautista. ¿Mm? Que no podía tener hijos. Pero concibió. Dice, y después de aquellos días, y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, tuvo ahí la octava semana,
¿Y cuándo empiezan a contar las semanas? ¿Cuándo? Y lo dice aquí. Después de aquellos días concibió su mujer Elishiba. En el 1:24. Por eso viene la palabra de Elohim, que es Ruach, y es poder, es vida, es Jaim, y concibe. Entonces, él lo prometió, y ahí está el juramento que se cumple. Ahora, él no juró por alguien más, él juró por sí mismo. Juró en Mashiach. Eso lo dice ahí Hebreos, capítulo 6. Entonces, él envió su palabra, dio la promesa. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo dice Gálatas capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la Torah, vino el poder y entró en Miriam, ¿m? Una virgen que no había sido tocada. ¿M? ¿De dónde salió? Del Padre. Él lo promete, Él lo envía y de Él sale. Juan 8:42, Juan 16:28. Lo envió ahí en varias partes. También en el 42 dice que lo envió. Primera carta de Juan 4:9. Lo envió. Lo prometió. Mire, acá me gusta lo que dice Tito. Titus. Mire lo que dice. Capítulo 1, verso. Vamos a leer el 1 y el 2. Esto, mis amados, es muy largo de explicar. ¿Mm? Pero vale la pena. Yo le estoy dando todo lo que es verdad, conforme a la escritura. Yo no estoy inventando nada. Gracias a Elohim. Es de él la gloria y la honra para él, no para mí. A mí no me den ni las gracias. Rab Shaul, esclavo de Elohim y apóstol de Yahushua Hamashiach, conforme a la emunaj de los escogidos de Elohim. ¿Ve? Y el conocimiento de la verdad, ahí está. El conocimiento de Elohim, que es según la vida en reverencia. Aquí le pusieron la piedad. No, es una vida en reverencia. En la esperanza de la vida, ahí le pusieron eterna otra vez. Tito 1:2. Eonios Zoe, otra vez. O sea, es un tiempo en la vida que es un tiempo escondido en él. En la esperanza de ese tiempo que está escondido en él, que nos da vida. La cual Elohim, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ya ve cómo dio la promesa? Después vino a los profetas y vino hasta acá. La cual que no miente, es inmutable. ¿Mm? Fíjese nomás. Antes del Reshit de todas las cosas. Entonces Él lo prometió, Él lo envió, de Él salió y de Él procede. Porque de Él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Ahí lo dice. ¿Mm? Y nadie lo conoce más que lo que salió de Él. Si algo viene de afuera, dice, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Él. Lo dice allá primera, no, perdón. Lo dice Yeshayahu, Isaías 43:11. Fuera de mí no hay quien salve. Yo soy tu salvador. Isaías 45:21 y 22 lo dice ahí. Yo soy tu salvador. ¿Mm? No tendrás otro salvador ni otro Elohim fuera de mí. Lo dice Oseas capítulo 13, verso 4. No hay otro salvador, ni otro Elohim. No hay dos salvadores. Mire, solo Elohim es el salvador. 1 Timoteo 4:10, mire lo que dice.
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, o sea, muchos males y problemas, porque esperamos en el Elohim, en el Dios viviente, el que da la vida. La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, la vimos, salió del Padre, la vida, Él es la vida, que es el Salvador de todos los hombres. El Elohim viviente es el Salvador, mayormente de los que exhiben su emuná. Ahí dice de los que creen. La palabra creer queda muy corta y no sirve. No existe esa palabra creer. No hay creer en Dios, no existe eso allá en el hebreo. Búsquele, no me crea a mí. Yo por eso le digo, no me crea a mí, búsquele. Vaya, búsquele, escudriñe. Haga lo que hacían los judíos de Berea. Hechos 17:11. Haga lo que dice ahí. Mm. Entonces, Él lo promete, Él lo envía, de Él salió, de Él procede, ¿m? Porque es su palabra, es su poder, con el cual crió todas las cosas, con la palabra de su poder. ¿M? Por eso, mire, ¿qué fue lo que salió de Él? ¿Qué salió? Mire lo que dice aquí. Le gusta la escritura de la santidad porque tiene todas las cosas. En estos postreros días, en el primer siglo, nos ha hablado por el Hijo. Ahí estaba el Hijo. Pero acuérdense que la palabra hijo no es un hijo literal. No. Ahorita vamos para allá ahorita. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el contexto hebreo, la palabra hijo no se refiere a un hijo literal, a un hijo así, como un bebé que nació del padre y cosas de esas. ¿Eh? Sí nació un bebé, claro. Y dice que estaba en pañales. ¿Eh? Nació como cualquier ser humano, pero no era un ser humano. ¿A quién constituyó heredero de todo? Ahora, él no es heredero de todo. Él es el que posee la herencia. Por eso la palabra hijo no es hijo literal, como un niño, que es el niño que va creciendo, que es el hijo del amo, el hijo de papá. No. La palabra hijo es, es el poder supremo de él. ¿Mm? Por eso se le da todo poder. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud, por eso está en él. ¿Mm? Vino el Rúa sobre él. Tenía que cumplir los requerimientos como un ser humano, las limitaciones. Se cansaba, dice cansado del camino. Ahí lo dice. Yo no le invento nada. A mí no me gusta inventar nada porque después nos metemos en problemas. Vamos a estar como los trinitarios, esos que les preguntan y no responden. Miren lo que dice aquí, miren. Por eso es que dicen que no es Dios, por eso. Porque se meten en cada problema y luego no lo resuelven. Yo le voy a resolver todo gracias a Él, no a mí, a Él, que es el que da las cosas. ¿De dónde saqué todo esto? Pues yo no puedo, grábeselo. Dice Yohanan capítulo 4. Y estaba ahí el pozo de Jacob, ahí andaba él. Entonces Yahushua, cansado del camino, lo dice, del 4:6, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, cansado del camino. Ahora vamos para acá, para que vea el problema. Mira lo que dice acá. Acá habla del Elohim, del Todopoderoso. No ha sabido
¿No has oído que el Elohim eterno es Yahuwah, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Allá dijo cansado del camino. ¿Mm? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No vino a darnos entendimiento? ¿Mm? Cansado del camino. Allá no se cansa. ¿Ves que no es Dios? Así dice la gente. No, 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 no. Por eso la palabra que aparece acá en Filipenses capítulo 2 verso 7 dice que se despojó de la gloria, de la divinidad. No, él no dice que se despojó. Ahí dice que se disminuyó. Ahí no dice que se despojó. Dice que se disminuyó. Entonces, hay demasiadas cosas que la gente no entiende, la gente. La gente no está entendiendo. ¿Ve? Hay demasiada gente que agarra ideas, que mete ideas. ¿Ves que era bien débil? ¿Ves que le daba hambre? Dice que le dio hambre. ¿Mm? Dice que temblaba porque, dice que su alma temblaba porque iba al madero, a la cruz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se disminuyó. Pero era la misma divinidad, la misma sustancia. Por eso lo dice Hebreos. ¿Mm? Mira lo que dice Hebreos. Para allá iba ahorita, le acabo de leer el 2, 1, 2. Mira lo que dice. El cual, está hablando del Mashiach, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice en griego, miren, vamos al griego. Dice aquí estas palabras, miren lo que dice. Dice, hipóstasis carácter, es la sustancia de la va, la misma sustancia de él. Por eso la emunaj, como dice Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, ahí no dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la emunaj, la sustancia del que estamos esperando y la instancia última de lo que no vemos. O sea, no hay más. Es la instancia última. ¿Ve? Es la misma sustancia. Entonces, él prometió, por eso allá se le llama la será, que no es el esperma que tenía que ser del esperma de David, de que tenías que ser hijo del ser humano. No, literal no. Era la promesa. Ellos traían la promesa, que es una cosa viva. Es la chispa de la vida, vamos a llamarle así. Es la vida. Por eso la sustancia bajó en el poder, en su palabra. Y entró en Miriam. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo engendró. ¿Mm? Yo te he engendrado hoy. ¿Mm? Y cuando lo leemos, dice hoy. No dice allá en la antigüedad, no dice. No, hoy, porque es la verdad presente. En Hechos 13:33 viene el Salmo 2:7. En Hebreos 1:5 también lo dice, y lo dice en otras partes. Le estoy dando tres textos. En Juan 7:28 y 29 dice, de él procede, porque yo le conozco. Nadie lo conoce más que lo que sale de él, su sustancia. Si a otro ser lo conociera y no es el mismo, pues lo limita. Y entonces se acabó. Ya no hay Elohim. Pero no, tiene que ser de él mismo.
Entonces lo prometió, lo envió, de él salió, de él procede, es de su misma sustancia, él lo engendra, ¿m? Y él lo forma. Eso está en el Salmo. Porque acuérdense que los salmos hablaron de él. No está hablando de David. Nada, no habla de David, habla del Mashiach. Pero como si hablara de David. Claro, dice Job, tú me formaste en el vientre de mi madre y allá todos. Pues todos hemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Pero el Mashiach, la excelencia de todo. Mire el Salmo, ¿qué dice el Salmo? Vamos al Salmo. En el 139. Mire lo que dice. Salmo 139. Dice por el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Mm? Tú me hiciste en el vientre. Esa es profecía para él. No fue encubierto de ti mi cuerpo, porque dice, me preparaste cuerpo. Lo dice Hebreos capítulo 10, ahí en el verso 5. Léale todo para que te entienda. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando del vientre de Miriam, porque si vamos a un Targum, ahí te lo dice mucho mejor, en arameo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Santo Señor. Fíjese nomás. La misma sustancia, Él lo engendró y Él lo formó. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Elohim. Cuando Él ama, ama de Él, de suyo ama, porque Él es amor. Entonces nos está dando de su amor de Él, de su sustancia de Él. Porque es Él. Pero se disminuye y le llama Padre, sí, pero en el contexto de que es la fuente de donde Él salió. Por eso dice, todo lo que pidieres a la fuente, hágalo en mi nombre, ¿eh? Y yo lo haré. Está hablando de Él. ¿Quién es el que habla ahí? Pues es el Padre el que está hablando. Acuérdense que lo que dice Hebreos 1:2. El Hijo no hablaba por su propia cuenta, lo dice Juan 12:49 ni 50. Dice que Él le dio mandamiento de lo que había que decir y de lo que había que hablar. Cada palabra que daba el Mashiach era la palabra del Padre, pero el Padre el que hablaba en Él. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, lo dice Juan 7:28, 7:18 por ahí. 7:18. Porque el 7:28 habla de que de él procede. En el 18 habla de que el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Por eso no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Entonces, Él lo formó y Él lo dio. Porque de tal manera amó Elohim que dio, dice, a su Hijo unigénito, la sustancia de él, el amor. Él lo dio. Para que todo aquel que en él exhiba la emuná tenga esa vida que el tiempo está escondido en él. Es lo que dice el texto, Juan 3:16. Entonces, él lo dio y él lo ofreció por medio del Ruach HaKodesh. Lo ofreció como sacrificio. Hebreos 9:14, 7:27, Tito 2:14. Mira lo que dice Tito. Toda la escritura, por eso dice que es inspirada por Elohim. Mira lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, hablando del Elohim,
Miren lo que dice el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yahushua Hamashiach, que le llaman Jesucristo. Que no significa Jesucristo, pero así le llaman. Yahushua Hamashiach no significa Jesucristo. Quien se dio a sí mismo, a sí mismo. Oiga, vaya ahí a la inteligencia artificial y pregúntele qué significa darse a sí mismo. ¿Dio otro? Ah, dio al Hijo y el Padre no vino. Santo Señor. Aquí te lo está diciendo. Por eso dice, por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Mm? Y se humilla ante sí mismo, lo dice allá. Filipenses 2, 7 y 8. ¿Mm? Dice, y se humilló ante sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló ante sí mismo. Pero dicen, no, es que se hablaba a sí mismo. Pues es el misterio que sale de él, toma forma humana y se humilla ante él. ¿Mm? Y pareciera que fueran dos, pero no lo son, porque no hay texto. Por eso dice, el Padre y yo somos uno. Pero está hablando en plural, sí, somos. ¿Por qué? Pues está hablando de su cuerpo, de su corporidad, que es el Mashiach, que tenía voluntad, que se cansaba, le daba hambre, ¿sí? No era el cuerpo solo, habitaba en él la plenitud, pero nos muestra el camino cómo hacer las cosas. Él mismo hace todas las cosas. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso de sí mismo aparece en muchas partes. Le voy a traer la otra parte de la enseñanza esta, para que vean más cosas. Tenga en cuenta siempre esto. Él lo promete, Él lo envía, de Él salió, de Él procede, es de su misma sustancia, Él lo engendra, Él lo forma, Él lo da, Él lo ofrece. ¿Mm? De Él salió, se disminuyó, por eso dice, ¿Mm? No era de este mundo, es el que viene del cielo, es sobre todos. El que es terrenal, cosas terrenales habla, pero él no hablaba. Él le hablaba de la sabiduría del Padre. ¿Mm? Es el Adán celestial. Se le llama, en los libros judíos se le llama el Adán Kadmón, en la Kabbalah. Adán o Adán Shimimi, como celestial. El Adán celestial. También se le llama el espíritu vivificante, como el Ruach Mehayah. Pero el Aneshamat Haim, lo que da vida. Eso fue lo que tomó forma humana. La misma sustancia del avalo que da vida, la vida eterna, la Neshamat, es el aliento de la vida. O sea, que tiene al hijo, tiene la vida, pero no es un hijo literal. ¿Eh? Ese es el problema. Si no se revela, olvídese. Y él lo resucita, su propio cuerpo. Por eso dice, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. En Juan 10:10, él mismo. El Mashiach lo está diciendo. Ustedes derriban este cuerpo y en 3 días lo levanto. Él mismo dice, lo levanto. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y lo dice que Elohim lo resucitó. El amor. El Padre lo resucitó. El Espíritu lo resucitó. Él mismo lo resucitó. Entonces, ¿quién fue? Ah, las 3 personas se resucitaron solas. No, no, no. Muerto en la carne, dice, pero vivificado en el espíritu, en Rúa. Lo dice 1 Pedro 3:18. Muerto en la carne, no muere Dios. Elohim no muere. Habitaba en él la plenitud. Y ese mismo poder lo levantó. Pero no es que se contradiga ni que sean varias personas. No lo dice. Todo esto, mis amados, es muy importante que ustedes los tengan porque son bases que le estoy dando. Por eso en él habita corporalmente toda la plenitud. La palabra pleroma. Pleroma. Viene de plero. Plenitud.
todo el Abba. Y el Mashiach viene siendo la vida, la Jaim, la vida eterna, pero no es eterna. Ahí dice, le pusieron eterna, pero no es eterna. Es la vida, dice, eonios zoe. En griego dice eonios zoe. Es la olam, olam Jaim. ¿Ve? Es la vida donde el tiempo de esa vida está escondido en él. Es lo que significa olam. ¿Mm? Por eso nadie conoce al Abba, sino lo que sale de él. ¿Mm? Y nadie conoce a eso que sale de él. Nadie lo conoce más que el Abba. ¿Y a quién? Y a aquel a quien el Hijo es el que le dio todo, a la herencia eterna, a la eternidad que está aquí. ¿Mm? Entonces, todo esto es un misterio que se tiene que revelar. Todo esto. ¿Ve? Entonces, algo fuera de él no le puede dar a conocer, que esto sería fuera de él. Su Ruach dice que escudriña lo profundo de él, porque toma de lo suyo. Dice, y os lo hará saber. Porque todo lo del Padre es mío, dice. Todo es de él. Todo el Abba es de él, porque es él. No hay dos. ¿Mm? Por eso dice, el que tiene al Hijo es el testimonio que da el Padre. El testimonio que dio allá con los profetas, el testimonio que dio con los apóstoles, el testimonio que dio con las escrituras, el testimonio que dieron los ángeles allá arriba y todo, por todos lados. Los ángeles son espectadores de toda la obra perfecta de la mano. Y esa obra perfecta es de su misma sustancia, es del mismo, se lo acabo de comprobar. ¿Mm? Entonces el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahí lo dice Juan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim. ¿Cómo da testimonio Elohim? ¿Cómo lo da? Mire cómo lo da. Mire lo que dice Johanan. Todo está concentrado en él, por eso toda la plenitud de la deidad está haciendo las cosas en él. Mire lo que da. Juan 15:26. Mire lo que dice. La promesa. Pero cuando venga el consolador, aquí le pusieron el paracleto, paraclesis. Es una palabra en griega para consolador. Pero cuando venga el paraclesis, a quien yo os enviaré de la va, por eso dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es el mismo, no es otro. Hay mucha evidencia. Enviaré del Padre el Ruach de la Emetz, dice el Ruach HaEmetz, el espíritu de la verdad, lo pusieron aquí. Es la verdad, es la palabra aletheia, es la palabra Emetz. La palabra Emetz es todo aquello que no se puede olvidar y ni se puede ocultar, ni se puede cambiar, ni se puede pervertir. No puede haber error, ni impureza, ni engaño. Es quitar el velo, ¿ve? Te quita el velo, el cual procede del Padre, el Rúa procede del Padre y no habla por su propia cuenta. El Verbo procede del Padre, o sea, el Hijo, y no habla por su propia cuenta. El que habla es el Padre siempre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ves lo que dice? Juan 15:26. Él dará testimonio acerca de mí. Por eso dice aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim. Porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. Es un testigo. El que cree, o sea, el que exhibe al Hijo de Elohim, tiene el testimonio en sí mismo. Si usted exhibe la verdad de Elohim,
la aletheia, esa verdad que no puede ser ocultada, no puede ser olvidada. Y mire el mundo lo que hace. El que no cree a Elohim, el que no exhibe a Elohim, le ha hecho mentiroso, porque no ha exhibido el testimonio que Elohim ha dado acerca de su hijo. ¿Ya ve? Por eso en el Shabbat, si usted no exhibe al Ben, al hijo, pues usted está fuera de la vida, totalmente. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado, una vida con el tiempo escondido en él. No vida eterna, no dice eterna. No es que no sea eterna, pero el punto aquí es que no lo dice así. Por eso es que yo no lo puedo decir. Ahí no dice eterna, no dice vida eterna. No es un tiempo que está en él, escondido en él. Es su voluntad. Y esta vida está en su hijo. Así, corpóreo, corporalmente, porque él es la imagen del Elohim invisible. Colosenses 1:15. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Elohim no tiene la vida. El testimonio es el hijo. Por eso, ¿qué dijo Pedro? Miren lo que dijo Pedro. Yo le acabo de leer primera carta de Juan 5, del verso 9 al 12. Vamos con Pedro 1:3. Bendito el Elohim, bendito el amor y Padre, la fuente de la existencia de nuestro Señor. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo prometió? De todo eso. ¿Se da cuenta cómo cambia ahora? Y no lo estoy inventando, porque en él está el manantial de la vida y la vida que salió de ahí es el Mashiach. La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, la vimos, la tocamos, la contemplamos. ¿Mm? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cómo te hace renacer? Por la palabra de verdad. La palabra, o sea, el logos aletheia. El logos viene siendo la existencia de la vida que emana de él, lo que mueve todas las cosas. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua Hamashiach de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Cómo vamos a parar a esa vida, a esa esperanza viva, cuando cambiamos las escrituras, las torcemos? ¿Cómo vamos a hacerle? Miren lo que dice aquí, miren. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esa esperanza viva. Romanos 15:4. Es una esperanza viva. Toda la escritura es para nuestra enseñanza, para que por la consolación, también vuelve esa palabra es la palabra paraclesis, la paciencia, es el tiempo que está escondido en el Abba, que va marcando cada evento, cada cosa. ¿Ve? Es una esperanza viva. ¿Mm? Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura, porque ahí está todo. Cómo lo prometió, cómo lo envió, de dónde salió. Todo está en la escritura, todo. Allá era la membra. Le pusieron verbo, le pusieron palabra, le pusieron tanta cosa. Algunos le dicen hasta dabar en hebreo. No aplica ni verbo, ni palabra, ni dabar, no aplica nada. Porque la palabra membra es la sustancia que te da vida. ¿Ve la gran diferencia? Pues verbo no tiene nada. Verbo es una palabra de nosotros acá. La palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19 al 21. Porque los santos hombres de Elohim fueron inspirados por el Ruach HaKodesh y hablaron a través del Ruach HaKodesh. Dice, Elohim habló muchas veces, pues no que era el Ruach, pues no que son diferentes. Santo Señor.
¿Mm? Y eso es lo que te hace sabio para salvación. Por eso le dijo a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Mira lo que le dijo. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la emunaj que es en Yahushua HaMashiach, del Mashiach. Toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, sea varón, sea mujer, ¿m? esté enteramente preparado para toda buena obra. Desde la niñez él sabía las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vean, aprendió de ellas. Eran judías. Él era de padre griego. Ahí lo dice el libro de los Hechos. Y lo circuncidó Pablo. Pero todo fue por el problema que había ahí. Para que no hubiera problema, lo circuncidó. En ese tiempo pues, no había problema. Pero ahorita no podemos andarnos circuncidando porque eso ya sería negar al Mashiach. ¿Mm? Por eso no quiere sabiduría humana. No quiere. ¿Qué era lo que predicaba Rab Shaul? Perdón, perdón. ¿Qué predicaba Rab Shaul? Mira lo que predicaba. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, ¿ya ve? El testimonio. ¿Qué contiene el testimonio? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. En el verso 17, del 1:17, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. ¿Mm? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yahushua Hamashiach y este crucificado. El cuerpo que se le preparó a él, que tomó vida, la vida que estaba en él, la plenitud, ¿m? Que caminó en este mundo. Usted se imagina con sus pies llenos de polvo, que no lo quieren, que no lo quisieron y que no lo queremos, porque siempre andamos al revés. ¿M? Esos pies cansados del camino. ¿Cómo se redujo? ¿M? Se disminuyó, dice ahí la palabra. Después le voy a traer todas esas palabras bien aclaradas. Se disminuyó. Ahí le pusieron, se despojó. Y inventen otra idea. Por eso le digo que el lenguaje está difícil. Ese ser divino, esa divinidad, esa sustancia santa, sagrada, impecable, no pecó. ¿Cómo caminó en este mundo? ¿Cómo estuvo ahí con sus discípulos? Y no era de este mundo. No anhelaba nada de este mundo. No le hicieron un palacio, no vestía ropas sofisticadas. Por eso le dice Pilato, dice, luego eres tú rey. Dice, yo para eso he nacido. Y he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué le dijo Pilato? Eso está ahí en Juan 18. Yo no le hablo al tanteo. ¿Qué le dijo Pilato? ¿Y qué es la verdad? Ya no le contestó. ¿Qué es la verdad? Es lo que no puedes olvidar y no puedes ocultar. Grábatelo. La palabra aletheia, aunque está en griego, lleva el contexto hebreo. Por eso la palabra eonios, voy al olam, que es la palabra hebrea para esa palabra. Para cada palabra griega, acá está el logos, allá está la membra,
que es mucho mayor que el adabar, porque hay palabras que en arameo se aplican y hay unas que no. Es una cosa muy grande, pero hay que buscarle. ¿Ve? Entonces vino aquí a predicarles a Yahushua HaMashiach, la divinidad, la plenitud, y este crucificado en un cuerpo formado como el ser humano, como carne de pecado, pero no sin pecar. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Les soy sincero, ahorita ando demasiado cansado. Traigo un dolor tan fuerte en mis cervicales, en mi cuello, como si trajera un bulto arriba. Y es pasada la medianoche, más de la medianoche. Pero no me importa. Por eso aquí Pablo estaba aquí. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Me falta el aire. Se me viene esta cosa en la garganta. No me importa. Con tal de que la persona escuche esta palabra, que es de él, no es mía. Por eso le doy los textos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Estoy leyendo el verso 4. Sino con demostración del Ruach y de su poder, del aliento que te da vida y del poder que te levanta. ¿Para qué? Hay un para qué. Para que vuestra emunaj, vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. No en la sabiduría de los hombres. Déjese de trinidades y que el Dios trino, o de unicistas, o de unitarios, o de binitarios, y de no sé qué tanta cosa. De sabelianos y de modalistas y de los solo Jesús, los arrianos y tantas ideas raras, pura sabiduría del mundo. La sabiduría de este mundo es terrenal, es animal y es diabólica, de espíritus malignos. Lo dice Santiago, no lo digo yo. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Yo estoy buscando la gloria de él nomás. Dele gloria a él, no a mí. La palabra gloria no es correcta. La palabra es kabod. Y la palabra kabod es el peso. ¿Qué tanto pesa Elohim? Péselo en su corazón a ver qué tanto pesa. Mis amados, hay un solo Elohim, el Padre de donde proceden todas las cosas. Ya le demostré con la escritura que no es la segunda persona de la Trinidad del Mashiach. Es el mismo Elohim, su palabra, su poder disminuido. Se disminuyó. Le voy a traer aclarada esa palabra. Mire, búsquese. Mire, vamos a Filipenses. Para dejarle esto al último aquí, para que usted lo investigue. En Filipenses, en el capítulo 2, mire, en el verso 6, 2:6, el cual siendo en forma de Elohim, ese verbo, ese logos, esa palabra, estaba en forma de Elohim. Y nomás hay uno. No estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Allá dijo que era el hijo y dijo, te haces igual que Elohim, en Juan 5:18. Sino que se despojó, ahí no dice se despojó. Vaya a la Biblia 1909, la Reina Valera 1909, y dice diferente a la 1960. Ahí mismo en el verso 7. Sino que se anonadó. ¿Qué es anonadó? Anonadar es como que quedó en la nada. A comparación de Elohim y disminuirse a un ser humano, a dar cuenta que quedó en la nada. Hay demasiadas evidencias para eso. No se despojó, se disminuyó. Ese es el contexto de esa palabra. Yo se la voy a traer en griego y en español y como con toda la etimología. Tengo todas las pruebas. Mis amados, hasta aquí llegamos.
para que usted escudriñe bien todo esto. Búsquele, escudriñe, no le crea al ser humano, vaya escudriñe, vaya busque. Estoy para servirles. Cualquier ayuda que necesite, con todo gusto yo le ayudo. Con todo gusto le doy lo que yo ya tengo como base, pero que todo vaya de acuerdo a la escritura. Que no lleve sabiduría humana. Como dice Pedro, 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Y si alguno ministra, alguno sirve, sirva conforme al poder que él da. No se gloree. Así es, mis amados, pues hasta aquí llegamos. Mi nombre es Benjamín Muñoz, estoy para servirles. Para cualquier aclaración, cualquier cosa, mi número de teléfono es el 956, es de aquí del sur de Texas, 789-6895. Marca el 1 y luego 956, luego 789-6895. De A de México, pues investiga parece que es un signo de más, el 1 y luego 956-789-6895. Estoy para servirles, tengo mi WhatsApp, déjeme un audio, déjeme las dudas, algo no entendió, algo no le gustó, con toda confianza. Yo no le impongo nada. Yo nomás le estoy mostrando lo que yo miro aquí en la escritura. ¿Mm? Ya depende de usted, si usted lo cree, usted lo agarra, usted lo publica, usted haga lo que usted quiera. Yo le comparto este audio y esto es para edificación. Así es, mis amados, que la le bendiga con toda bendición, le dé sabiduría, le dé conocimiento, le dé entendimiento, le dé discernimiento, le dé inteligencia, le dé prudencia y le dé un temor reverente para llevar a cabo su propósito, no el nuestro. No se involucre con el mundo, con la política, con no sé, con tanta cosa. Deje el mundo, que si sube el gasolina, que deje que se suba lo que se suba. Deje que el mundo ruede. Usted haga la voluntad de la Abba. Usted siga la luz. Usted siga las cosas de arriba, no las de la tierra. Y pues en la próxima vamos a seguir con todo esto, aclarando más dudas, más cosas, para que todo vaya de acuerdo con la verdad de Elohim, no la del hombre. Así es. Que la les bendiga con toda bendición.